Hola mis queridos estudiantes de Introducción a la Comunicación. Hoy iniciamos otra semana más de clases con el tema de industrias culturales o industrias creativas. Se le llaman así industrias culturales porque tienen que ver mucho con el desarrollo cultural de las personas, de los pueblos, de las comunidades del mundo y por supuesto de Panamá. Y se les llama creativas a partir de 1962 porque la creatividad es un elemento primordial en el desarrollo de las mismas. Las industrias culturales son un sector clave de la nueva economía y esas industrias culturales y creativas o industrias culturales o creativas para muchos son culturales y creativas, para otros son únicamente culturales que desembocaron en el concepto de industrias creativas. Es un factor muy importante porque hoy en día la creatividad es el activo más importante que tienen los pueblos y es una forma de generar divisas, de generar ingresos, porque a través del mundo y con los cambios tecnológicos que se han dado, la creatividad sigue siendo la base de todo lo que crea el hombre para su beneficio, para su entretenimiento. Entonces nos vamos a las industrias culturales. Las industrias culturales son la televisión, el cine, la radio, tiene que ver con la industria del entretenimiento, tiene que ver con el cine, tiene que ver con todos los elementos. Y si nos vamos a históricamente el desarrollo de lo que es la creatividad, esta comenzó cuando se inventó la imprenta. Y la imprenta trajo como consecuencia la primera industria que tiene que ver con la industria del libro, la industria editorial. Por supuesto, después del libro vinieron las revistas y los periódicos y fueron poco a poco llenando el vacío cultural que existía de alfabetización y de conocimiento, sobre todo de este último, del conocimiento. Es importante señalar que las industrias culturales tienen que ver mucho con todo lo que ha sido el desarrollo de la República de Panamá. Y nos vamos a poner específicamente a nivel internacional y a nivel de Panamá. ¿Por qué? Porque a medida que se desarrollaba y luego llega la era industrial, la era donde comienza la producción en masa, comienza también a darse poco a poco la industria que tiene que ver con el cine. El cine, llamado séptimo arte, tiene sus pininos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Y ese elemento del cine es una parte importante que tiene que ver con el desarrollo cultural. Y hoy en día tenemos muchas empresas como Netflix, Crackle y otras plataformas, de entretenimiento, porque muchos acusan a las industrias culturales de ser culturas de entretenimiento, pero eso depende de quién lo haga, cómo lo hace y por qué lo hace. Hay muchos elementos en Netflix, por ejemplo, que tiene que ver con la parte del cine documental, no solo cine de entretenimiento, sino cine documental y cine que refleja en muchos elementos lo que es la parte esta que tiene que ver con los elementos de diversión. Edutainment es un concepto que se usa mucho para hablar de el entretenimiento que causan las industrias culturales o creativas. Luego del cine llega la radio y por ahí mismo llega la televisión. De un momento a otro llegan y se van posicionando en la mente de todas las personas. Las industrias culturales son eso. En Panamá llegó la industria editorial a través de los primeros periódicos, luego llega el cine y aunque les parezca increíble, en Panamá también sucedía como, y conste que yo no vivía en ese momento, sucedía con las películas mudas. En los cines de la época, cuentan los historiadores,
se pasaba una película muda y había alguien tocando un piano, un órgano, dándole musicalización a lo que ocurría en la pantalla. Entonces es importante estos elementos históricos para que sepan que siempre hubo una parte importante. Entonces las industrias creativas pueden ser el turismo cultural, pueden ser la parte importante que tiene que ver con la televisión, el cine, la radio, la edición todavía de los medios impresos, los servicios creativos como la arquitectura, la publicidad, el diseño gráfico, el diseño de modas. Hay miles de elementos que tienen que ver con patrimonio, arte, medios y creaciones funcionales. Entonces nos vamos a recordar nuevamente las industrias culturales crean ideas progresistas para un futuro mejor. Y estas industrias culturales o creativas están protegidas por el derecho de autor. Por ejemplo, una de las industrias culturales es la industria del libro. En Panamá los libros han ido desapareciendo poco a poco y la gente recuerda que cuando la invasión y por supuesto todos los elementos que se dieron alrededor, la gente metiéndose en los almacenes, robando electrodomésticos, muebles y todo, eso fue una parte importante, pero la gente también recuerda que las librerías que existían para esa época, ninguna fue saqueada. Un elemento bien importante. Y los libros nos ofrecen la facilidad para ustedes, que es también causa, y ese tema lo vamos a abordar hoy, causa de lo que es el famoso copy and paste. Y corrijo, es copy and paste, no copy and page. Eso de page, por favor, lo eliminan de su vocabulario y de sus profesiones. Entonces mucha gente dice que se gradúan a punta de copy and paste porque los trabajos no tienen originalidad, son trabajos hechos de otra forma. Y en esto no escapa nadie. El expresidente de México, Peña Nieto, fue acusado de plagio y los maestros, los profesores decían que la tesis se la había copiado. Pero eso entra en los plagios más escandalosos del mundo. Entonces, este expresidente de la República Mexicana decía que en ese entonces no había ninguna ley. Y quiero decir, ante los vacíos de una ley, porque Panamá tiene su primera ley de derechos de autor en 1994, están los convenios, los pactos que a nivel mundial se hacen, y si el país es signatario, cualquier vacío que haya en materia de leyes o decretos o de códigos que tengan que ver con el derecho de autor, eso lo cubre la parte importante que es los convenios internacionales si el país los firmó. Entonces el plagio tiene que ver mucho con la industria y los contenidos que están en las redes sociales. El plagio no solo es copiar y pegar sin dar la cita. Copiar y pegar no es malo, pero si no se dan las citas, sí es malo. Entonces, esa parte importante que tiene que ver con el plagio también se da muchas veces en el caso de se plagian una canción, se plagian un disfraz para un carnaval, se plagian un carro alegórico, se plagian. Incluso hay gente que paga por diseños de la pollera y se los plagian y la persona tiene todo el derecho a interponer una demanda. Entonces nos vamos rápidamente a esta parte de las industrias culturales que nos permiten conocer el resto de lo que sucede en el mundo. Fue un escándalo que la esposa de Trump comparara ella con lo que hizo el discurso Michelle Obama. Entonces eso fue una bofetada para la opinión pública de que una primera dama se copiara, se plagiara el discurso prácticamente de una manera completa. En la industria del libro es importante el convenio de Marrakech. El convenio de Marrakech es para las personas que
padecen de discapacidad visual. Recuerden, no se dice discapacitado, se dice una persona con discapacidad visual o una persona que tiene necesidades especiales si la discapacidad no es completa. El convenio de Marrakech es un convenio firmado por Panamá donde se permite pasar cualquier elemento que sea una obra impresa, un libro, una revista, al lenguaje Braille que usan las personas con discapacidad visual sin necesidad de pagar derechos de autor. Esa es una parte importante, es también la industria audiovisual. La industria audiovisual tiene mucho que ver con lo que es el cine, la televisión y hoy en día con las cadenas, vuelvo y repito, de Netflix, Crackle. Esas plataformas les permiten a ustedes acceder a lo que es la industria audiovisual. Y la industria audiovisual también tiene que ver parte de lo que hacen ustedes como publicistas. Tiene que ver con la producción de anuncios comerciales, con la producción de realities. Y cuando ustedes ven algo de Yo Me Llamo, por ejemplo, el canal tiene que pagar regalías por el concepto de Yo Me Llamo, que es una franquicia internacional, igual que Vive la Música, igual que cualquier programa que exista. Muchas veces ustedes, si es que no se están copiando, no, tienen que pagar los derechos de autor y las franquicias por utilizarlas aquí en Panamá. Y algo bien importante en la industria audiovisual, no solo están los derechos de autor. Si ustedes han visto, se han desaparecido la venta excesiva que había en los semáforos, todavía ahí en la Baja de Salsípuedes, la Baja de Salsípuedes, que está cerca del Parque de Santana. Si no la conocen, en tiempos de aquí a un tiempo que podamos salir libremente, dense un paseo por allá, se encuentran libros y toda una serie de elementos. Pero también la industria audiovisual tiene que ver, corregir esto. En la Baja Salsípuedes todavía se pueden conseguir CDs y DVDs de música, aunque hoy en día se utilizan todo lo que son unidades extraíbles del disco. Entonces, es importante en la industria audiovisual también los programas. En el desfile de las 1000 polleras, por ejemplo, la transmisión es una industria audiovisual, es una industria creativa, es una industria lo que se llama creativa. Y aquí una entrevista que se hizo, y esa entrevista estaba un poquito más corto de lo que estoy ahora mismo, pero esa entrevista se hizo y esa entrevista era para el programa de Pura Cepa. Es una industria también, pertenece a la industria audiovisual. Y en cuanto a la música, el que está pegando todavía más duro es Spotify, que ofrece diferentes planes. Hay unos planes que te permiten usar la música común y corriente gratuitamente, pero si quieres usar el plan premium tienes que pagar una dosis de dinero mensual para poder tener acceso a esos elementos. Y una cosa que quiero aclarar en cuanto a películas, en cuanto a música, en cuanto a contenido: si están en internet es para ser usados, pero de uso doméstico. Es el uso que ustedes le dan para ustedes mismos. Para asuntos académicos se pueden usar, pero es importante que tengan, sobre todas las cosas, el derecho de autor. Por eso proviene de la creatividad de personas que pusieron su empeño en hacer una obra mientras todos estábamos durmiendo, comiendo o paseando. Entonces es importante eso. La industria del diseño es otra industria cultural o una industria creativa. Aquí hay muchas personas que se dedican al diseño, pero también está protegida bajo el derecho de autor. ¿Y cómo protegen esto? Con la inscripción en la Oficina de Derechos de Autor, hoy en día del Ministerio de Cultura. Antes era el Ministerio de Comercio e Industrias, hoy en día se mantiene en la oficina, la Dirección General de Derechos de Autor, el Instituto Nacional
de cultura. Y en esa industria del diseño tienen que ver los famosos carnavales. Estos carnavales que se dan en las tablas, donde se gasta, yo creo que ya estamos sobre el $1.000.000 en una inversión de 5 o 6 días, porque ya el carnaval comienza desde el jueves con la última práctica de tonadas. Y por supuesto, el diseño también está con lo que tiene que ver no solo para el carnaval, diseñar un vestido de novia, diseñar un vestido para la entrega de los premios Excelencia, diseñar un vestido para un 15 años, para cualquier tipo de fiesta, es también parte importante de lo que se llama industrias culturales o creativas. Y ahí entra el diseño de trajes estilizados con labores de los grupos indígenas de Panamá, llamados también grupos originarios o grupos autóctonos, y tiene también mucho que ver con la parte de la ropa estilizada, que si bien es cierto, estilizada, y cuando hablamos de estilizada son de temas, el folclore de los latinos, que los separamos, somos nosotros los que no somos indígenas. Entonces ahí tiene mucho que ver con ropa fabricada, y una de las que tiene que ver con esto del diseño y de los grupos es Helen Brivard, que vino de Francia y se quedó en Panamá, y aquí ha tenido una industria basada en diseños estilizados con molas. El artista santeño Horacio Prado también ha incursionado en diseños que tienen que ver con textiles de los grupos originarios, y por supuesto es una mente brillante que tiene que ver con el diseño de disfraces, carros alegóricos, y que ha traspasado fronteras. En el caso de las industrias culturales están las artes visuales. Las artes visuales tienen mucho que ver con fotografía, pero sobre todo tienen que ver con pintura. Y les puse este ejemplo de arte visual porque es una inspiración que tiene que ver con lo que es la parte indígena. Brevemente, un pañuelo semejando los grupos gunas, pero también es importante que tomemos en cuenta, por ejemplo, en este caso, el artículo número 2 de la Ley 34 de 1949, con reforma en la Ley 2 de 2012, establece que el Estado panameño es el titular de la propiedad intelectual de los símbolos patrios. Esta pintura fue eliminada del concurso, de un concurso que propuso en su momento el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Salud, y fue eliminado de la competencia porque dice que era de mal gusto y no sé qué. Pero es que da la casualidad que él no puede coger, ese artista no podía tomar el escudo nacional y deformarlo porque no tenía derecho de autor sobre esta propiedad que es de todos los panameños, pero que la ejerce el gobierno nacional. Esta fotografía es una fotografía que se volvió viral, una fotografía que, si ustedes ven, tiene todos los elementos para hacerle una muy buena fotografía. Y este mono o especie de mono, no recuerdo exactamente el nombre de la especie esta, pero se hizo viral porque después de que este ser animal tomó la fotografía, por eso a veces dudamos si los animales tienen inteligencia o no, en un descuido del fotógrafo, él cogió la foto, él y un grupo de seres de la misma especie comenzaron a tomarse fotos. Entonces, cuando vino el fotógrafo, fue una demanda de si se tomó la foto con lo que era la cámara del fotógrafo principal, porque este ser también es un fotógrafo, si ustedes ven, tiene las reglas de fotografía, y es una fotografía muy artística. El fotógrafo puso una demanda para probar que él podía, porque esa foto fue publicada en Wikipedia, a pesar de que Wikipedia no tiene grandes rasgos de profesionalismo y academicismo. Sí es importante que
Ustedes recuerden que en Wikipedia hay muchos elementos que pueden usarlo como definiciones, pero no como elementos. Entonces Wikipedia hizo un álbum de fotografías y demandó el fotógrafo y perdió la demanda porque a pesar de que la cámara era de él no ejecutó la fotografía, la ejecutó esta especie de simio que fue. Si hubiera sido una persona, gana la demanda, pero el fotógrafo perdió la demanda, porque no es que yo use la cámara de Carlos y Carlos, después yo tomo una foto bellísima y después Carlos dice, no, que esa foto es mía. Entonces, copiar una foto sin el permiso explícito del fotógrafo es robo. Es un robo porque nosotros no podemos estar bajando fotos de todas partes. Con uso académico, sí, y eso lo van a ver más adelante con las leyes de derecho de autor que son muy importantes. Por ejemplo, esta fotografía es hermosísima. Una de las fotografías que yo he tomado fue un atardecer en el lago Atitlán para una Semana Santa hace como 3 años. Y esa fotografía es una muestra de que con un teléfono hoy en día ustedes pueden hacer fotografías grandiosas. Ese era un LG y ustedes pueden imaginar las fotografías hoy en día que se toman con otros teléfonos como el P40 Pro de Huawei, que más que un teléfono es una cámara. Los delitos cibernéticos son bajar música, bajar películas y comercializarlas. Ustedes pueden bajar música para ustedes, pueden bajar películas para ustedes, pero no comercializarlas. Entonces en España son muy defensores de lo que se llama derecho de autor y allá la industria cultural es muy grande. Hay mucho cine, muchas series de televisión, incluso la exportan a nivel mundial a través de los canales de cable. Dice con que bajando música de internet pagarás más años en la cárcel que los que dure el asqueroso pirata. Esos son elementos que tomamos ahí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver los crímenes cibernéticos, usar el wifi de tu vecino no es robar, porque la señal entra a tu casa invadiendo propiedad privada. Este es un caso que tiene que ser llevado a la justicia, pero si lo vemos desde el punto de vista ético, no tiene ningún paradero. Éticamente nosotros no podemos coger la señal porque estaba ahí, tenemos que pagar. Pero eso es hacer comprender a muchas personas es difícil, porque dicen, no, eso estuvo, esa señal estaba ahí y ahí había que tomarla. No, señores, por más que la señal esté ahí, no es ético, porque ustedes saben precisamente que están tomando algo por lo que ustedes no están pagando. El Convenio Internacional de Budapest es un convenio y un acuerdo mundial que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia, derecho penal, derecho procesal y cooperación internacional, y trata con el carácter de políticas internacionales que tienen que ver con lo que es el elemento clave en esto de el convenio de la ciberdelincuencia. Vamos a parar ahí los elementos. Hay una tarea que van a hacer en grupo y se las voy a mandar por Edmodo. Recuerden, quédense en casa.